Bien, muy buenas tardes. Hoy iniciamos la cuarta parte del tema 3, planificación de atracciones turísticas de carácter cultural. Vamos a ver que dentro de los principios de planificación habíamos dicho de que y la caracterización propia de la planificación turística, es decir, siguen las mismas metodologías o los mismos pasos para cualquier tipo de plan de desarrollo turístico. Y habíamos dividido en 3 grandes bloques para poder elaborar el plan. Primero serían los OBs, que son los objetivos básicos, donde el Estado decide en cualquiera de sus instancias gubernamentales, puede ser a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, deciden elaborar el plan. Entonces, ahí están los OBs. Y los OBs están direccionados para la elaboración del pliego de especificaciones y los términos de referencia en la licitación, porque el trabajo debe realizar una consultora. Se debe contratar los servicios de una consultora. La segunda parte o el segundo cuerpo o componente, como quieran ustedes llamar, del plan, es la elaboración del diagnóstico. Y habíamos dicho que ya el consultor, cuando se pone a trabajar, entonces va a formular sus objetivos del diagnóstico, mirando siempre los objetivos básicos, porque estos objetivos del diagnóstico son los objetivos intermedios, y va a utilizar 2 tipos de obtención de información: información primaria, información secundaria. Y el tercer grande bloque o parte del plan es la formulación del plan. Y la formulación del plan va a empezar, lógicamente, con la formulación de objetivos generales, objetivos específicos, que ya son los definitivos. Si el plan va a ser estratégico, va a tener estrategias, se van a formular las estrategias, y luego de cada objetivo específico, habíamos dicho, nacen los programas y los proyectos. Y luego tenemos las recomendaciones, es decir, cómo se va a ejecutar el plan, y también el seguimiento que se va a hacer a la ejecución del plan. Ahora, lógicamente que cuando se formula el plan, es decir, también se tendrá que incorporar la parte de políticas de turismo para el plan, y las políticas lógicamente que van a estar consideradas dentro de esas propuestas que va a tener el plan, ¿no? Preguntas. ¿Hay preguntas? Franklin. No, no, Lisa. ¿En qué consisten en este caso las políticas de turismo? Porque eso hemos visto en el tema 7 de planificación turística 1, que son consideraciones de política del turismo. ¿En qué consisten esas políticas? ¿Qué son las políticas del turismo? Buenas tardes, Lice. Hola, Fabio. Buenas. Entonces, ¿cómo comprendemos a las políticas del turismo? Hemos llevado el anterior semestre.
Más claro, dice, ¿a qué objetivos se refiere con políticas de turismo, Lice? Claro, en el tema 7 de Plan 1 hemos visto formulación de políticas de turismo. Y habíamos dicho que dentro del plan, cuando se formula el plan, que es el tercer gran bloque que tenemos en la elaboración del plan, también hay que incorporar la parte de políticas del turismo para el plan, ¿no? ¿Qué significan esas políticas de turismo? Porque muchas veces los objetivos generales y los objetivos específicos del plan van a ver las políticas que tiene el plan. Entonces, ¿cómo concebimos esas políticas? ¿Qué son esas políticas dentro del plan? Lice, ¿no sería cómo debe ser el destino turístico por ahí? Exacto. Es decir, Franklin, cuando usted dice cómo debe ser el destino, es decir, lo que Franklin propone es muy cierto, solamente que ahora vamos a utilizar terminología técnica. En este caso es la política, van a ser intenciones que tiene el Estado, en este caso los órganos gubernamentales de turismo, sea nacional, departamental o municipal, ¿no? Entonces, por ejemplo, una política va a ser desarrollar el turismo de manera sostenible en el municipio de Tarata, si el plan es de Tarata. Ah, ya tenemos una política. Entonces, el objetivo general y los objetivos específicos van a tener que establecer de que se va a tener que desarrollar un turismo sostenible. Otra política, por ejemplo, que es una intención. Eh, promover la concientización de las poblaciones locales de la importancia que tiene el turismo para su región. Ya, esa es una política. Entonces, ahora, esas políticas, los objetivos, en este caso, a ver, voy a regresar un ratito acá para poder hacer una graficación. A ver, entonces, aquí tenemos las políticas. Se lee, ¿no, Fabio? Lo que estoy marcando con rojo. Sí, Lice, se lee políticas. Exactamente. Entonces, estas políticas, ya, primero se van a formar las políticas, estos objetivos, voy a abreviar OBS, estos objetivos generales, van a ver y tienen que nutrirse de las políticas. Y luego van a venir los objetivos específicos. Específicos. Ahora, para que estas políticas, habíamos dicho en el anterior semestre, para que estas políticas se cumplan, necesitamos de normativas. Porque una política que no tenga normas, es decir, leyes, normas, solamente queda en intenciones. Y habíamos visto también un tema sobre la parte de legislación, ¿no? Lo importante que es la parte legislativa dentro del plan. Entonces, estas políticas, para que se cumplan, quien las hace cumplir son las leyes. Eso significa que si el plan es municipal, van a tener que haber leyes municipales. Leyes municipales. Por ejemplo,
una política también puede estar establecida de que desarrollar el turismo, se va a desarrollar el turismo de manera sostenible en el municipio de Tarata, ¿no? Buscando la generación de recursos económicos por parte de o en base a las partidas presupuestarias del municipio, de la gobernación y del Tesoro General de la Nación. Eso puede decir la política. Entonces, como la política dice eso, va a tener que salir una ley municipal donde se diga en los planes operativos anuales, en los POAs en los POAs anuales, se deberá incorporar el monto del 5% del presupuesto general del municipio de Tarata para poder ejecutar el plan. Si es una ley municipal. Si cambia el alcalde, porque mucho cambian los alcaldes, ¿no ve? Entonces va a ser mucho más difícil que pueda cambiar esa ley, porque va a tener que tener el apoyo de todos los concejales. Pero ya hay una ley. Entonces, no, un momentito, señores. La ley municipal número tantos dice que el 5% del presupuesto del POA de este año tiene que ser incorporado para la ejecución del plan de desarrollo turístico de Tarata. Y la ley se cumple. La ley no se discute. Y si no quieren hacer cumplir esa ley, pues van a tener que hacer un proceso administrativo o judicial contra aquel representante del órgano ejecutivo del municipio, que será el alcalde. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo las leyes municipales. Lo mismo pasará a nivel departamental. Hay leyes departamentales dentro de la gobernación. Entonces, si en el plan departamental de turismo de Cochabamba dice incorporar dentro del presupuesto general anual del departamento de Cochabamba el 2% para la ejecución del plan de desarrollo turístico del departamento de Cochabamba, hay una ley municipal, perdón, hay una ley departamental, una ley de la gobernación. Entonces, todo el mundo tiene que acatar porque los asambleístas han decidido eso. Es una ley. Entonces, un momentito, señor, están preparando el POA. La ley tantos dice que pongan ustedes el 2% del presupuesto general para la ejecución del plan. Y la ejecución del plan dicen que hay que elaborar estos proyectos y hay que ejecutar estos proyectos. Entonces, las políticas tienen que ver la parte normativa para que se cumpla. Los objetivos generales van a ver la política. Los objetivos específicos van a ver los objetivos generales. Y hemos dicho, de estos objetivos específicos van a nacer los programas y también pueden ser y van a ser los proyectos. ¿Está claro hasta aquí? ¿No hay dudas? Que muchos se olvidan ustedes. No, Licen. Pero si no sabían cómo responderme políticas que hemos llevado el anterior semestre. Esto está con chuis, estoy explicando aquí, como si fueran para adolescentes de primero de secundaria. ¿Está claro esto, no ve? Sí, les está diciendo que las políticas para que se realicen esto necesitan normas para que puedan regirse y ser obedecidas. Y si no son, automáticamente son enjuiciados de manera administrativa o penados, ¿verdad? Y luego vamos a hacer unas especificaciones. Vamos a realizarnos por programas o por proyectos. Claro, pero primero hemos dicho, políticas, las políticas para que se cumplan tienen que tener normas. Porque si no hay normas, nos olvidamos. Esas políticas quedan como intenciones, se elabora el plan y nadie va a ejecutar el plan. Porque así nomás es nuestra gente, nuestras autoridades son así nomás.
Y no hay norma y se le dice, oiga, señor alcalde, o señor gobernador, o señor presidente del Estado plurinacional, hay una ley. O señor ministro de Economía, hay una ley que dice que el 1% del presupuesto general de la nación tiene que ser para ejecutar el plan de desarrollo turístico de Bolivia. Si no, ya nos hemos dado cuenta y la experiencia nos ha dicho. Las cosas se van, los planes se van amontonando en papeles y nadie ejecuta. En cambio, habiendo una ley, hasta el mismo sector privado, que es al que le interesa que se elabore el plan y se ejecute el plan, porque el turismo es un negocio y los actores del turismo son los que se benefician con el gasto turístico. Entonces, ellos mismos van a reclamar, oiga, hay una ley municipal, van a decir los tarateños, hay que cumplir eso, porque a nosotros nos interesa ganar platita con nuestras casas medias viejas, restauradas, modificadas en albergues, para vender nuestra artesanía. Señor, me hace cumplir la ley. Entonces, eso significa de que las organizaciones de base, ¿no?, son las que van a hacer el seguimiento también a lo que establece el plan. Entonces, las políticas tienen que tener normas para que se cumpla el plan, para que se ejecute. Los objetivos generales, Fabio, tienen que mirar a las políticas. Los objetivos específicos miran a los objetivos generales. Y de los objetivos específicos nacen los programas y nacen los proyectos. Ahora sí. Gracias, Lice. Está claro, ¿no? Sí, Franklin ahora ha sí. tomado datos, ¿no? Sí, Licen, le he entendido. Ya. María Daniela, Concepción de la Santísima. ¿Qué es de María Daniela? María Daniela. No hay. En fin. Bien, ahora vamos a ver que ese es lo que habíamos visto hace rato, las metodologías, es decir, general para cualquier tipo de plan, ¿no? Dentro de los principios de planificación de atractivos turísticos de carácter cultural, el primer elemento que nosotros debemos considerar, ¿ya?, es la conservación de los atractivos. Es decir, el principio es, sí, los atractivos los vamos a poner en valor. Esos atractivos turísticos los vamos a mejorar, ¿no? Vamos a señalizar, vamos a interpretar, si vamos a crear el museo, al museo le vamos a poner luces, le vamos a poner nuevas piezas, vamos a poner información, todo eso. Pero tenemos que buscar la conservación. No vamos a permitir que se deteriore porque vienen los turistas vienen, ven todo eso. No. Una parte de los recursos económicos que va a generar ese atractivo van a ser para conservarlos. Eso va a significar que hay que adoptar medidas de tipo arqueológico o histórico. Es decir, esas medidas de carácter arqueológico o histórico van a estar determinadas a que hay que hacer restauraciones y conservación de los lugares históricos. Porque a veces es preferible aumentar el costo de las entradas. Por ejemplo, ahora Samaipata está trabajando sobre eso, ¿no?, para lograr la mayor conservación del lugar histórico, y están ya, desde hace unos 3, 4 años había una intención de hacer un proyecto para ponerle tinglado, una estructura, un techo. A todo ese lomo es un lomerío, Samaipata, de una piedra gigante, ese lomo de piedra, porque eso corresponde a culturas precolombinas, y la erosión, es decir, se está erosionando por el viento, por el agua, porque ese tipo de roca es muy proclive a que se dañe.
Uno la rasca un poquito y se va descascarando. Eso necesita ser protegido ya. 20, 30 años más, ya no va a haber eso. Todito se va a lavar con la lluvia y con el viento. Entonces hay que precautelar. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en monumentos de carácter arqueológico. En México hoy en día, cerca al Zócalo, por ejemplo, han encontrado inclusive una construcción de la época colonial, la han demolido la construcción. Piedra por piedra han ido retirando. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que esa construcción, que era una casa del marqués de, ay, no sé qué tantito se llamaba el hombre ese, en la época de la colonia, había construido sobre restos de la cultura maya. Entonces, ahora desde hace 5 o 7 años que han empezado a retirar todito ese casi cuarto manzano debe ser, y está al lado del Zócalo, de la plaza principal de México, de Ciudad de México. Han ido retirando todo eso, y realmente ahí abajo han encontrado partes impresionantes de la cultura maya, de restos, en este caso arqueológicos de la cultura maya. Y ahora le han puesto un techo. Claro, porque si no, como es casi como sótano ahí abajo, y han ido excavando. Entonces, si no, se iba dañando con la lluvia y con el viento. Entonces, le han puesto entonces le han puesto el techo para proteger. Técnicas de conservación de fachadas e interior, habilitar otros estilos para su habitabilidad. Esta técnica, por ejemplo, ya la hemos visto nosotros en La Paz, en la calle 6 de agosto y en la Arce, si no me equivoco, en la avenida Arce y en la avenida 6 de agosto en La Paz. Hay unas casas que corresponden más o menos al año 1840, 1800, inclusive de inicios del siglo 1920, que tienen unas fachadas hermosas. Es decir, unas fachadas tipo coloniales, por ejemplo, ¿no? Casi coloniales. Entonces, lo que se hace es mantener estas fachadas, restaurarlas, etcétera, pero como el terreno tiene, son terrenos grandes, si son terrenos grandes, tienen aquí 1500 metros, entonces, sin ningún problema, aquí se puede construir un edificio de 4, 5, 7, 10 pisos, no hay problema. Esa es una técnica arquitectónica de conservación, pero la fachada queda totalmente restaurada. Es lo mismo, por ejemplo, que ha pasado con la UNICEN. Toda la fachada de la UNICEN, si ustedes ven, mantiene las características de la casa colonial. Pero adentro ya se puede construir edificaciones nuevas. Entonces, esas son técnicas de conservación de fachada que se llama. Las instalaciones tienen que estar armonizadas con el entorno, utilizar edificios muy antiguos como museos, eso es fundamental. Y eso hemos visto casi en toda Europa, en todas las ciudades europeas, los castillos y todos los palacios ya han sido adaptados como salas de museos y como museos. Luego hay que crear un complejo de instalaciones integradas con servicios. Siempre he dicho, ¿no? Esa técnica es fundamental y ese principio. Integrar las instalaciones. No era posible que en la Casa de la Moneda, es decir, estando a los 4040 metros sobre el nivel del mar, llegaban los pobres turistas accesando a Potosí, iban a visitar la Casa de la Moneda y les daba sorochi. ¿Saben lo que es el sorochi, no? Es un medicamento para que no se maree. El medicamento se llama sorochipil, Fabio. ¿Y qué es, Manuel, qué es el sorochi? No conozco, dice. Usted debe ser rumano, usted debe ser austriaco. ¿De dónde? Si usted no es boliviano, Manuel. Listen, Diga, Edson. si no me equivoco, es una descompensación por la falta de oxígeno. O sea, les duele la cabeza, mareos, vómitos y todo eso. Exactamente.
como mujer embarazada, ¿verdad, Licen? Exactamente. Es eso. Es una descompensación que tiene el organismo porque uno va subiendo. Cuanto más sube, hay menos oxigenación. Entonces el sorochis cuando les da mareos por la altura y también se llama mal de altura. Entonces generalmente eso, y por tradición en Bolivia, el mal de altura puede minimizarse con un matecito de hojas de coca. Entonces necesitábamos una cafetería en la casa de la madre, alguien que les dé un mate de coca, o les dé un sorochipil, por ahí no quieren nada de químicos, quieren un mate de manzanilla. Y recién se han dado cuenta los administradores de que se requería de una confitería dentro de la misma casa de la moneda para poder dar servicios extras que pueden ser bebidas, no les permiten comidas, pero sí bebidas ligeras, etc. El centro de visitantes al ingreso del monumento o tener un fácil acceso a ellos. Es decir, tiene que haber un centro que pueda reunir. Por ejemplo, en la Casa de la Moneda, en el primer patio, como es perimetral, aquí hay una fuente, en la Casa de la Moneda, en el primer patio. Entonces aquí se reúne el grupo, los grupos. Aquí el guía les explica de que van a empezar a visitar subiendo unas graditas que hay aquí, suben a la primera planta donde están las salas, pero siempre tiene que haber un lugar donde se concentren los turistas. Lo que muchas veces no ocurre en el caso de Bolivia, en los conventos, ¿no? Que se han vuelto hoy día museos, por ejemplo, Santa Teresa de las Esclavas de las Siervas del Señor en Potosí, o San Francisco en Potosí, o las Clarisas en Sucre. Entonces, a veces en la acera, en la calle, tiene que estar, se concentran los turistas para ingresar porque no hay el espacio, pero se necesita tener siempre un centro de visitantes. Los atractivos como danzas y folclores deben adaptarse a cada situación, deben contar con un hall, teatro, graderías, etc. Y eso es el problema que nosotros tenemos con las entradas folclóricas, en este caso, el Gran Poder, en este caso, el Carnaval de Oruro para la Virgencita del Socavón y en Quillacollo para la Virgencita del Cupiña, ¿no? Es decir, necesitamos, sí podemos tener en este caso graderías, etcétera, pero hay que dar mayor comodidad, donde puedan haber baterías de baños, es decir, también basureros para con clasificación de las basuras, porque si no es una porquería y es una edentina terrible. Entonces hay que dar esas comodidades. Las artesanías mejor visitarlas en su lugar de origen. Y aquí tenemos un ejemplo hermoso. Por ejemplo, a ver, voy a buscar un ratito el borrador. Hay un lugar que nosotros recorremos. Esto es el Greo, en Sucre. De aquí seguimos el camino. Aquí está, aquí han construido el aeropuerto nuevo, el Alcántara y Alcántara, en Sucre. Por esta misma carretera seguimos. Aquí encontramos Pampayampara. Todito este sector. Así aquí tenemos Pampayampara, todito es Pampayampara. Seguimos el camino y aquí tenemos Tarabuco, la población de Tarabuco. En este sector de Pampayampara, entrando a la carretera, hay unas poblaciones pequeñitas que deben ser son casi comunidades campesinas, ¿no? Deben ser 20, 30 familias, 15 familias. Un tour operador en Sucre, lo que ha hecho es recuperar esta tradición, porque esas familias son agricultoras, producen generalmente trigo, cebada, etcétera, porque el clima es aquí frío. Aquí debemos estar por lo menos sobre los 3.000 metros, 3.100 metros debemos estar en Pampayampara. Y lo que hacía es, venía con sus turistas en sus buses, ingresaban a la comunidad, han mandado a hacer
chalapas, es decir, construcciones de barro, ¿no? Las 3 paredes, el techo también de paja, grandecitos, y se veía ahí a las mujercitas, a las mamalitas, ¿no? Con los hilares, tejiendo los ponchos de los yampara, que en este caso son de los tarabuqueños, el poncho, los ponchillos. Entonces, por lo menos los tenían aquí una media hora. E inclusive aquí les invitaban, porque habían acondicionado un snack muy bonito, pero rústico, pero muy bien atendido. Y ahí mismo había una exposición de los telares. Los turistas chochos compraban sus artesanías y después se iban a Tarabuco, visitaban Tarabuco y luego regresaban otra vez hasta Sucre. Es mejor, entonces, en este caso han puesto en valor este atractivo. Las artesanías mejor visitarlas en su lugar de origen. Estilos de vida y actividades económicas tradicionales. Presentarlas en su lugar de origen. Presentación de una aldea modelo en caso necesario. Por ejemplo, el Hotel Crillon Tours, que es un hotel de 5 estrellas que está al pie del lago Titicaca, en La Paz, ha creado dentro de sus propias instalaciones un museo de sitio donde se muestra características de la cultura tiahuanaco. Tienen unas características así bien bonitas. Están construidas con techos de paja, todo de adobe, y en el interior se pueden ver inclusive piezas de cerámica tiahuanaco y especialmente de la época del tiahuanaco expansivo, por ejemplo. Y también aquí hay otra caracterización, ¿no? Con estas casas que tienen, donde están modelando la arcilla para hacer y mostrar las vasijas y todo eso. Y aquí han hecho una representación de una aldea, en este caso de una población, si no me equivoco, sí, de los tehuanacos o de los urus, creo, y han hecho 4 construcciones pequeñas nomás, donde les han demostrado, quieren demostrar que así eran en las épocas que se habitaban en ese entonces. Aquí tenemos actividades de excavaciones arqueológicas. Aquí tenemos una presentación de cerámica en un museo de sitio. Aquí tenemos presentación de talla en madera. Y aquí tenemos una hermosa construcción en la ciudad de Potosí. ¿Preguntas? De mi parte, ninguna lista. Perfecto. No habiendo preguntas, ya les he mandado los instructivos para las tareas, ya les he mandado todo. Entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena tarde.